Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este espacio. Vamos a iniciar con noticias positivas del gobierno del cambio y luego vamos a ir al plato fuerte de este video, que es lo que está sucediendo con referente a la desidia que han montado en contra de nuestro presidente Gustavo Petro por la expresión "las muñecas de la mafia". Además de todo, vamos a ver lo que sacó hoy la mayoría de prensa en Colombia, también atacando al presidente con referencia a que el CNE halló, entre comillas, un sobrecosto enorme de más de 5.000 millones de pesos. Vamos a ver si eso es verdad y vamos a ver en qué va a terminar eso. Para mí, les pido que se quede, va a terminar solo en titulares, porque esa es la única estrategia de golpe blando que han utilizado para atacar al presidente Petro. Bueno, sin más, aquí está el señor Gustavo Bolívar cumpliendo. Este man hay que felicitarlo porque, Dios mío, tiene la camiseta puesta desde hace mucho tiempo, dándola toda por el país. Por allá el 4 de mayo hizo esta publicación, se fue para el Cesar, para Codazzi Cesar, cuando entregaron una finca que se llama El Toro. Pues estos niños tenían que caminar hasta 12 kilómetros para ir a la escuela. Él en ese momento coloca este post y dice: estos hermosos niños de la finca El Toro de Codazzi Cesar, comprada por el gobierno nacional para sus familias, tienen que caminar diariamente 12 kilómetros para ir a estudiar. Renuncio si antes de 6 meses no tienen una escuela en este predio. Bueno, aquí acabo de publicar el señor Gustavo Bolívar diciendo lo siguiente: el 4 de mayo prometí renunciar al DPS si no les construía una pequeña escuela a los niños y niñas de la finca El Toro antes de 6 meses. Lo hicimos en 4 meses. La otra semana la entregamos. Se llama trabajar con amor. Ahí está este man cumpliéndole. Y si nos vamos de pequeñas escuelas, ahora nos vamos a ir a un avance de una obra enorme de la Universidad UIS. De esta universidad habíamos hablado, ¿cierto? Este es el avance de obra de la sede de Facultad de la Salud de la UIS en Bucaramanga, obra contratada en este gobierno que esperamos entregar en enero próximo. Además del diseño vanguardista, esta sede permitirá aumentar cobertura con nuevos programas de pregrado técnicos y tecnológicos. Vamos a ver aquí rápidamente las foticos. Vea, una calidad. Este es un gobierno que le invierte a la educación porque quiere un pueblo educado. Así de sencillo. Vea, en enero entonces la gente de la Universidad de la UIS en Bucaramanga estará estrenando esta sede del área de la salud. Y en otras noticias positivas, para culminar, la fuerza pública frustra la intención terrorista del ELN y protege a las comunidades de su accionar criminal. Fue capturado en un puesto de control entre el ejército y la policía en una vía terciaria de Ocaña, norte de Santander, un sujeto que pertenecería al frente nororiental del grupo armado organizado. El sujeto transportaba un mortero, ojo todo lo que llevaba este man, un mortero de 60 milímetros, más 1000 cartuchos de distintos calibres, cerca de 30 granadas de mortero, aproximadamente 500 kilogramos de explosivo R1, más de 59 kilogramos de pólvora de aluminio, 500 detonadores no eléctricos, 100 minas antipersonas, entre otros elementos e intendencia. Mi gente, aquí se le salvó la vida a una cantidad de militares, de policía y de civiles, el cual iban a ser golpeados con este accionar criminal de este grupo ELN. Y ahora sí, entrando en caliente, el señor Gustavo Bolívar hace la siguiente salvedad con referente al tema, porque este tema, Dios mío, lo han cogido. Esto es una mala interpretación, porque solamente han tomado la fracción o el pedacito donde el presidente habla de las muñecas de la mafia, pero el contexto lo han olvidado totalmente. Eso lo saben hacer ellos muy bien, y vea lo que dice el señor Gustavo Bolívar. Escuché todo el discurso del presidente Petro en Nuquí, en el fragmento donde habla de las muñecas de la mafia. Aunque es una frase desafortunada, no generalizó. El presidente se refiere a las periodistas que han vendido su independencia por defender intereses mafiosos. Gustavo Bolívar, el problema es que casi todas lo han hecho, entonces no hay quien se salve. No necesariamente del narcotráfico. Mafia es cualquier organización criminal. Eso lo hablamos en el video anterior. Les voy a dejar por acá el enlace. Como las que aquí se han robado las regalías, Ecopetrol, la CPS, Reficar y, para no pecar de parcial, la unidad de riesgo. Entonces, no entiendo por qué las periodistas que no se venden se sienten aludidas. Habría que añadir que también hay muñecos de la mafia y en mayor proporción. Totalmente, esta es una realidad total, el cual el presidente ha salido a decir. Y bueno, eso no se queda aquí porque el señor Jonathan Buck ya salió con su organización Flip
atacar al presidente y, mejor dicho, le ha dedicado lo que usted quiera, porque el presidente atacó a las periodistas. Este señor yo creo que está bueno de rendirle pleitesía a este man, porque este man y esta organización está totalmente sesgada a los intereses de estas mafias. En ningún momento sale a defender la verdad, y yo se lo digo por acá. Señor Jonathan, no hay acto más discriminatorio y violento que utilizar una parte de todo un discurso, sacarlo de contexto y colocarle un objetivo distinto al usado por el orador Gustavo Petro. Hablemos del contexto y por qué la FLIP, bueno, ahí me equivoqué, es con P, jamás defiende el derecho a la verdad. Y se supone que esa es una organización que no solamente es para defender a los periodistas, para que hagan y deshagan, sino que es una organización que defiende el buen uso del periodismo, de esa profesión tan linda que es ser periodista. Desde el 30 para acá, es decir, han pasado ya 3 días, estas muchachas se han dedicado, estas señoras se han dedicado a atacar al presidente como usted menos se lo imagina, con burla, hasta le dijeron que él era Cantinfla, porque el presidente, de osado, cogió y usó esta intervención como alocución presidencial el día domingo. Entonces, más dolor para ello, y por eso sale entonces la FLIP con una cantidad de textos, vea, una cantidad de texto que, mejor dicho. Bueno, y en otras noticias, por acá vamos para la parte importante de este video, y es que la CNE concluye que la campaña del presidente Gustavo Petro violó los topes por más de 5.300 millones de pesos. Hay que decir lo siguiente: toda campaña electoral utiliza artilugios para aumentar un poco más el tope de gastos de campaña. Si se limitara exclusivamente, en Colombia sobre todo, al tope establecido, por acá se los voy a mostrar, al tope establecido, que son para primera vuelta de 27.453 millones, esto fue para 2022, y para segunda vuelta fue de 12.840 millones de pesos. Es decir, el presidente en cierta medida, como lo expone el CNE, que ya vamos a ver que ellos en realidad tienen razón en unas cosas y en otras están desfasados, entonces esa cifra baja muchísimo como tal. ¿Por qué? Hay entidades públicas, privadas y demás que han hecho inversión de ellos dentro de procesos propios que no tienen que reportar a la campaña. Por ejemplo, les pongo el caso de nosotros. Nosotros conseguimos en el departamento más de 100 testigos electorales y se reunió dinero entre todos nosotros y compramos comida y merienda y se les entregó todo a estas personas. No se les entregó un solo peso, pero esos 5 millones de pesos que se recogieron, por ponerle un valor, no se reportaron a la campaña porque la norma lo establece muy claramente hace mucho rato. Se los voy a mostrar por acá, por ejemplo, la centralización del manejo de las cuentas, ojo con esto, y las finanzas en las campañas, elemento considerado como un destacado avance, se propone en el artículo 3º. Esto se busca por medio de la designación de un único responsable encargado de recibir y manejar los fondos que reciben los partidos y las campañas para el desarrollo de su actividad proselitista. Es decir, que si yo no lo reporto allá al presidente, al señor Roa, que era el presidente en ese caso de la campaña, o no lo reporto a la tesorería, ese dinero nunca entró a la campaña. Es más, ¿por qué se cae el caso de Nicolás Petro con referente a que él dijo, o comenzaron a decir, él no dijo, comenzaron a decir que él recibió dinero de la campaña? Pues a él nunca se le autorizó, porque los únicos autorizados para recibir dinero de la campaña era el señor Roa y la tesorera. Ahí no había más personas. Cualquiera que le haya quitado plata a usted o a cualquiera, pues lo tumbaron, porque ahí no había autorización. Ahora, ¿cómo controla la campaña que otras personas quieran hacer inversión en la campaña? Imprimir suéteres, eso se llama hacer proselitismo, y eso en Colombia es totalmente legal. Bueno, seguimos por acá, vamos a ir desmenuzando a partes. Aquí está, esta es la primera vuelta, según son 7 violaciones, y para la segunda vuelta son 5 violaciones más. Prácticamente se repiten porque es el mismo modus operandi de la campaña. Nuevamente repito, son artilugios que se utilizan para mantener un rango mayor de recursos. Vamos a leer cada uno de las aparentes 7 violaciones. Primero, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro omitió reportar un aporte de 500 millones de pesos de FECODE. Pero este dinero no tenía que reportarlo
el señor Roa, porque ese dinero jamás entró en la cuenta oficial de ellos. Ese dinero lo entregaron al partido político Colombia Humana, como muy bien lo dicen ahí. Aunque según ellos en las investigaciones por allá decía que era para el apoyo económico de la campaña del candidato Gustavo Petro. Claro, pero se le entregó al partido. Jamás el señor Roa recibió ese dinero. Entonces, ¿cómo yo voy a castigar a una persona que no ha recibido el dinero? Pues lo recibió fue el partido. El partido, y ahí es totalmente legal hacerlo de esa manera. Es una jugadita para ampliar el rango, ¿cierto? Pero lo hicieron dentro de la legalidad. Seguimos por acá. La segunda irregularidad consiste en haber omitido el informe final de gastos, un tope por 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático Alternativo. Sobre este informe, el Partido Polo Democrático, hasta donde se sabe, lo que hizo fue que dijo que iba a entregar estos recursos, pero nunca se materializaron, por lo cual nunca entró a las arcas oficiales que el señor Roa tenía que haber reportado. Entonces nunca es una irregularidad, porque ese dinero nunca fue entregado. La tercera presunta irregularidad vuelve a parecer la firma Ingenial Media. Se trata de la omisión de pagos por 931 millones de pesos de testigos electorales para efectuar dichos pagos. Bueno, total. ¿Qué sucedió? Ese dinero, pues no sé, porque hasta donde yo sé, Córdoba, Sucre y Bolívar, no hubo recursos para la mayoría de testigos electorales, 931 millones de pesos para más de 23.000, si mal no estoy, 25.000 testigos. Eso no sale ni a pellizco, pero sí hubo algunos recursos que se giraron. Está claro, y aquí se define qué es una campaña electoral. Por acá les voy a mostrar. La campaña electoral está definida por el artículo 2 como el conjunto de actividades políticas que desarrollan los partidos y movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos mediante una organización para acceder con sus candidatos a los cargos de elección popular. Es decir, la campaña. Y la campaña se cierra 24 horas antes de las elecciones. Por lo cual, entregarle recursos para los testigos electorales no es un acto de campaña. Ahí se cae entonces este punto 3 del CNE, que es en cabeza lógicamente del uribista Álvaro Hernán Prada, ex representante por el Santander, del Centro Democrático. Y el otro es Benjamín Ortiz, que es del Partido Liberal, es de la misma casta de esta gente. Entonces aquí se le va cayendo todo este cuento. La cuarta irregularidad es la facturas refundidas de Caracol Televisión, que por ahí yo también le respondí a este señor, por algo más de 356 millones. Este es un artículo de Daniel Coronel, por publicidad en primera vuelta. ¿Qué sucedió? Caracol emitió una única factura por los dos costos, tanto de primera como segunda vuelta. Eso ya lo han explicado. Y ahí está la suma que se le pagó. Caracol reportó un valor diferente en la factura y otro diferente en la DIAN. Eso no es culpa de la campaña de Petro, señor Daniel Coronel. Más bien, ¿no es Caracol evadiendo impuestos? Hay que hacerse esa pregunta. La quinta presunta ilegalidad saca otra vez el nombre de Ingenial Media. No fueron reportados 202 millones de pesos que recibió una empresa para la operación de testigos de Vendrell. Son más testigos electorales también, pero del señor Xavier Vendrell, el español. Bueno, según esto, la misma cosa ya habíamos explicado sobre los testigos electorales. Sexta, alegada ilegalidad. La campaña omitió reportar 1.200 millones de pesos por los vuelos privados de aviones y un helicóptero pagado por la Sociedad Aérea de Ibagué SAS. Pagados por la Sociedad Aérea de Ibagué SAS. No pagado por el señor Roa. Ni nunca jamás estas facturas existieron a nombre del señor Roa. Y les voy a explicar qué pasa acá. Supongamos que el señor presidente viene para el departamento de Sucre, donde yo vivo, y yo tengo un automóvil blindado, ¿cierto? En ACPM, y yo le digo, venga, señor presidente, que usted aquí en mi departamento va a andar en mi carro, y yo respondo por todos los gastos. ¿Eso lo tienen que reportar ellos a campaña? Yo no creo. Porque si eso fuera así, entonces cada empanada que se come el presidente, cada jugo, cada cosa que le brinda a las personas, también hay que reportarlo a la campaña. Eso es una estrategia, ¿cierto?, para aumentar el rango de gastos. Entonces estas facturas a Roa es falso, jamás existieron, y estas facturas fueron organizadas de tal manera donde esta sociedad aérea le entregaba o pagaba estas facturas, el cual se utilizaron para el transporte del señor presidente Petro. Esa es otra mentira que se les va a caer. La séptima ilegalidad consiste en los informes contables de los aportes del sindicato de Ecopetrol
de la Unión Obrera Uso por 121 millones de pesos. Esa plata fue entregada el 27 de mayo, los días antes de la primera vuelta, en transporte, combustible y alimentación. ¿Para Petro? No, para la gente de la misma organización sindical Uso, para que la gente fuera a votar. Eso no es un acto de ilegalidad. Ellos ahorran ahí. Ese dinero se sacó para que la gente saliera a votar. Fue en común acuerdo. ¿Entró a la campaña como lo dice la norma? No, entonces no tiene que ser reportado por robo. Vamos a seguir por acá. Ni FECODE ni la USO, que son personas jurídicas, podían hacer aportes a la campaña presidencial. Eso está más que claro. Ellos no pueden hacer aporte, así lo establece la normatividad. La presunta segundas irregularidades, es decir, segunda vuelta, es por aparentes 1.600 millones de pesos. Son las siguientes 5. Primero, el alquiler del Movistar Arena, ¿se acuerda cuando se ganó y se hizo la celebración? Pues el señor Rojas reportó 150 millones de pesos, que era el valor del alquiler. Pero la empresa que maneja este escenario dice que la factura es por 250 millones. ¿Qué hice? La primera a nombre de Ricardo Roa, la segunda 100 millones a una empresa llamada Servirred SAS. Las dos tienen como objeto la realización del evento. Como es una sociedad, no puede hacer aportes a la campaña. Aquí en este caso específico, pues ahí hay unas ambigüedades como tal. Bueno, la segunda. ¿Por qué? Porque si el escenario, por ejemplo, hubiese sido la misma empresa TVL, Live, SAS, la que brinda el espacio y dice que va a condonar lo otro, es diferente porque el espacio es de ellos y ellos quienes lo están regalando. Pero fue un tercero quien hizo esa donación, a diferencia de los vuelos, ¿cierto? Bueno, la segunda alegada irregularidad en la segunda vuelta tiene que ver otra vez con Ingenial Media, la empresa que le paga al consultor catalán Javier. Hay una omisión por 177. Otra vez vuelve el cuento de los testigos electorales, ya eso lo aclaramos. Seguimos. La tercera presunta ilegalidad tiene que ver con la omisión de contabilidad de pagos por 960 millones de pesos por vuelos privados, otra vez de la empresa Sadi de Ibagué, la misma que un tiempo, bueno, Benedetti tiene contacto o acciones en esa empresa y se logró que esa empresa pues patrocinara en cierta medida los viajes del presidente. No es un dinero que entró a la campaña, por lo tanto Roa no tenía la obligación de reportarlo, lo repito una y otra vez. La cuarta aparente ilegalidad consiste en la no inclusión en la contabilidad de un reporte de la Colombia Humana por más de 530 millones de pesos que se usaron para transportar y alimentar testigos electorales. Vuelve el cuento de los testigos electorales. Ya eso lo habíamos aclarado, son personas que están fuera de la campaña. La quinta alegada irregularidad consiste en omitir otros aportes de la USO por más de 738 millones de pesos y que aparentemente fueron usados en el pago de los testigos electorales. Vuelve el cuento de los testigos electorales. Total, si usted suma lo de los testigos electorales, que eso es una guerra que ya tienen perdida, y el uso de los aviones, que también es un regalo, como yo tapo ese regalo, entonces el presidente tiene que reportar lo mínimo. Si fue al baño y no le cobraron, entonces hay que reportar los 500 pesos de la ida al baño que también se los regalaron. Nunca entró, entonces Roa no comete un acto de ilegalidad porque no reporta algo que no es consignado a la campaña. Ahí hay un juego de normatividades que por ahí estuve yo viendo. El presidente y sus abogados se van a meter para tumbarle este cuento al uribista de pura cepa Prada. Esto es una forma de atacar al presidente Petro, pero les quiero resaltar lo siguiente para que no se me vaya a asustar. El Consejo Nacional Electoral tiene claro que el presidente Gustavo Petro solo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara del Representante. Sin embargo, reclama la potestad de investigarlo en el campo administrativo. Simplemente es una situación administrativa. El CNE no puede sacar al presidente de su cargo, como en su momento lo hizo la misma institución con los entonces presidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos por la ñeñe política y Odebrecht respectivamente, que sabemos que eso no quedó en absolutamente nada porque ni siquiera el CNE fue capaz de demostrar que estos casos tan reales sí habían sucedido. Se la quieren montar a Petro como siempre porque esto hace parte de todo un plan estratégico de golpe blando. Esta investigación administrativa solo aplica multas o devoluciones de dineros públicos, que no se va a dar, y si se da va a ser algo muy pequeño, porque acá la defensa del presidente tiene esto muy bien organizado y se van a quedar con las ganas como siempre. Bueno, ¿y qué quiere decir? Porque por ahí pasan juicio político al presidente, juicio político al presidente. Pues la norma está muy clara en ese sentido. Acá dice,
Artículo 26 de la ley 1476 de 2011, la actualización, porque ponen en la ley vieja. Violaciones de tope, pérdida del cargo en el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas. Se seguirá el procedimiento de pérdida de vestidura. Ojo, corporaciones públicas. ¿Cómo define la ley qué es una corporación pública? Fallo 2616 de 2001, Consejo de Estado. Son corporaciones públicas el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos distritales o municipales y las juntas administrativas locales. Ahí en ningún momento pues hablan del presidente de la República, por lo tanto ese juicio político no tiene ningún auge ni agarre. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Aquí les doy una voz de aliento para que por favor se tranquilicen, porque como siempre el presidente Gustavo Petro va a salir airoso de este ataque tan fuerte que le quieren hacer. El llamado es siempre estar prestos a salir a las calles a defender el gobierno del cambio, el gobierno de la gente, el gobierno del pueblo. De igual manera, la invitación es que por favor, como siempre, se suscriban a mi canal. Aquí les dejo para que por favor también activen la campanita. De esa manera les llegará todas las notificaciones de lo que nosotros estamos subiendo en esta red social. Igual, por favor, si quieres que siga haciendo este trabajo y te gusta mi trabajo de manera independiente, haz tu donación. Aquí te dejo el número de teléfono y también sirve para Nequi y Davi Plata. Y también si estás en el exterior, te puedo dar mi número o contacto PayPal, que puedes hacer consignaciones internacionales. Gracias por todo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.